será la tarea de conquistar, de atraer y ser participante, de ser usado, amén. Una de las características, quiero decirle y dejarle saber, que una de las características para poder ser usado en Dios manifiestamente es la habilidad de saber y expresar el amor de Dios sobre la vida de los demás. Juan es un hombre que sabía expresar, que toma la decisión de tomar el ministerio dentro del organismo de Dios. Déjeme decirle esto: dentro del organismo de Dios hay múltiples ministerios y podemos tomar el ministerio de ser el hombre que es usado y que camina con Dios. Podemos tomar el ministerio, amén, de acuerdo a la decisión que tomemos o que Dios haya predestinado sobre nuestra vida. Pero creo que hay una línea donde usted decide qué quiere ser. Usted decide si quiere usted ser hombre de Dios que ama, hombre que bendice, hombre que realmente se pone en la mano del Rey de Reyes para tomar un ministerio. Mi persona, yo he tomado el ministerio de amar, de bendecir, de no juzgar, de no criticar, de no condenar. He tomado la decisión de ampliar esa idea y ese ministerio sobre mi vida, y creo que hasta el día de hoy me ha funcionado trabajar de esa forma y trabajar de esa manera. Así es de que en Primera de Juan, cuando miramos a Juan, miramos al discípulo amado, miramos a un hombre que ama, a un hombre que bendice, pero también miramos a un hombre que después de recibe la revelación de escribir el libro de San Juan, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, y después también escribe estando en la isla de Patmos, donde es arrebatado, llevado, trasladado, escribe la revelación que es Apocalipsis, donde el 95% todo es profecía, donde anuncia y declara lo que habrá de venir a la iglesia, a la humanidad, si me entiende, y a todo lo que la tierra le compite aprender y saber está en Apocalipsis. ¿Quién lo recibe? Un hombre llamado Juan. ¿Qué características tomó la decisión de tener, de adoptar sobre su vida? La habilidad de amar, de saber expresar el amor y ser alguien que en su corazón aplica la paz, aplica la mansedumbre y trata en su vida de ser hombre pacífico. He aprendido que el pacificador construye, edifica. La gente que siempre está pasiva, que siempre es tranquila, que siempre aconseja paz, que bendice, tú mirarás ese tipo de gente construyendo, edificando. Siempre lo mirarás de esa forma. Pero el que destruye, el que ama el odiar, el que ama el mirar a la gente que le vaya mal, el que de alguna manera odia que alguien crezca y avance, ahí hay un problema en el corazón de esa persona que necesita ser transformado, cambiado, porque necesita la restauración del Espíritu de Dios sobre su vida. ¿Ya está conmigo? Capítulo 2, amén, gloria sea al Señor. Estoy dando tiempo que lo busque. Declaramos que la palabra de Dios está más que bendecida, prosperada y en victoria, la palabra del Señor, y que hará el efecto necesario sobre tu corazón y que enseñará a tu vida de una forma extraordinaria en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Ya lo tiene? Amén, ya lo tiene. Amén, gloria sea al Señor. Quiero decirle algo ahí rápidamente. Déjeme decirle algo rápidamente para que a usted le sea fácil servir al Señor. Para que a usted le sea fácil servir a Dios, es necesario entender, comprender, es necesario meditar la tarea. Es necesario mirar de un ángulo a donde podamos mirar. La Biblia dice que el reino de Dios no es comida ni bebida.
El reino de Dios no es días de fiesta o luna o días de luna. Capte bien esto, porque la gente muchas veces dice o cree que el reino de Dios es algo que interpreta que el reino. Algunas personas, voy a dar un ejemplo, si me entiende, a veces el reino lo quieren cerrar en respetar o en adorar un día de fiesta, o un ejemplo, un árbol, si me entiende. La gente ha encerrado que el reino de Dios es un árbol, y el reino de Dios es más que lo que a veces en nuestra mente. Por eso el verso dice: el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios no es día de fiesta o luna nueva, ¿sí me entiende? El reino de Dios no consiste en lo que la gente ha encerrado que es el reino de Dios, ¿sí me entiende? El reino de Dios no es respetar un día. El reino de Dios no es un árbol, ¿sí me entiende? No es algo que a veces que marcamos nosotros en nuestra mente que ese es el reino. El reino de Dios va más allá de lo que a veces nosotros creemos. Para poder salir de ahí es necesario mirar de un panorama, de una mentalidad transformada y cambiada, para poder ejecutar y vivir realmente vidas donde glorificamos a Dios de la forma y de la manera correcta. Y eso nos ayudará a ser gente que expresa satisfacción de lo que hace en servir a Dios. La gente se cansa de servir a Dios porque no sabe cómo llevar el reino, no sabe cómo poder vivir dentro del reino satisfactoriamente. Nunca fue la idea de Dios de meter a alguien al reino para que se cansara, se frustrara y se muriera. Esa no es la idea. La gente se muere cuando entra al reino porque no sabe sobrellevar y no se detiene a que el Espíritu de Dios, la unción de Dios le enseñe, que es lo que la Biblia enseña y dice. Cuando alguien se detiene a que la unción de Dios enseñe, será fácil poder llevar y vivir satisfactoria, felizmente, agradablemente a donde Dios te metió y cuál es el propósito de la idea de Dios. ¿Cuál es el propósito? Entonces mira mucha gente religiosa, mira muchos comentarios, mira muchas ideas creyendo que el reino de Dios es una pintura, que el reino de Dios es un pantalón, que el reino de Dios es una labial, que el reino de Dios es un vestir, que el reino de Dios es algo que interpretan. Y el reino de Dios está muy lejos de ser lo que la gente trata de interpretar, que es vivir una vida dentro del reino. El reino de Dios es mucho más allá que lo que la gente trata de entender y comprender. Por eso es necesario mirar desde arriba. Por eso es necesario mirar desde la posición que Dios te dio, sacerdote, rey, y de ahí miras la escritura, los decretos de Dios, para que de ahí interpretes en el Espíritu de Dios la forma y manera de vivir dentro del reino, y estar dentro del reino provoque satisfacción, provoque alegría, provoque gozo y una interpretación de una forma de vivir agradable, donde perteneces a un reino sobrenatural, sobre todo reino, y te sientas satisfactoriamente bendecido de pertenecer al mejor reino establecido por el Creador del cielo y de la tierra. Cuando entiendas que perteneces al mejor reino, cuando entiendas que tu Padre es el Creador del cielo y de la tierra, cuando tú entiendas que la salvación fue gratuitamente, gracias que te miró y te trajo y te entregó al Espíritu de Dios para que te santificara y te llevara en la dirección correcta, entonces no habría expresión de vergüenza, expresión de cansancio o expresiones que la iglesia o el cuerpo, organismo, muchas veces interpreta o expresa por no mirar y no observar realmente
¿qué es el reino? Mire bien y lea las cartas paulinas. El reino de Dios no consiste en comida ni en bebida. El reino de Dios no consiste en día de luna o días de fiesta. No consiste en esto. El reino de Dios va mucho más allá que un día. Va mucho más allá que un árbol, o va mucho más allá que una pintura, o mucho más allá que lo que la gente cree que es pertenecer a la iglesia. El libro de carta primera de Juan, ya lo tiene. Amén. Capítulo 2, el verso 23, dice de esta forma y dice de esta manera. Dice: todo aquel que niega al Hijo, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene al Padre. Dice: permanezca en vosotros lo que habéis oído desde el principio. Si permanecéis en vosotros lo que habéis oído desde el principio, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos ha hecho, la vida eterna. Dice, os escribo esto acerca de los que os engañan. Dice: en cuanto a vosotros, la unción que habéis recibido de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que alguien os enseñe. Pero como la misma unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no falsa, así como os enseñó, dice, permanece en Él. Volvamos a leer el 27, y aquí le voy a hacer una pregunta que es importante y es interesante. ¿Por qué la gente o la iglesia se corre la voz? Escúcheme bien esto, porque muchas veces cuando no se sabe hablar por no entender, cuando no se sabe expresar lo que la Biblia enseña, se han corrido voces y se han dicho comentarios. Un ejemplo: aquel no tiene unción. La unción de Dios no está en ti. Te falta acercarte a Dios. Comentarios o ideas, ¿se me entiende? Que a veces surgen ideas y pensamientos sobre la mente. Nosotros tenemos que aprender a mirar la Escritura para poder de la Escritura saltar un pensamiento que pueda edificar y formar algo sobre la iglesia que le edifique, que le enseñe. Entonces, si yo le preguntara y le dijera a alguien, supongamos un ejemplo, la unción de Dios no está en ti, un ejemplo, no está en ti. Entonces, si venimos a la Escritura, entonces la Escritura nos dará la verdad, la respuesta. Pero yo he visto y me he dado a la tarea de mirar y observar y recopilar tiempo de comentarios donde la iglesia sí entiende y así se expresa. ¿Sí lo entiende? Pero cuando eso sucede, se forma una idea donde realmente no va de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. El verso 27, hay algo ahí que me gustaría marcar y que me gustaría que pudiéramos desglosar y entender en esta tarde, para que nos ayude a cada uno de nosotros a caminar confiadamente en el Rey de Reyes y Señor de Señores. El verso 27 dice de esta forma y de esta manera: en cuanto a vosotros, la unción que habéis recibido de Él permanece en vosotros. ¿Está ahí conmigo? La unción de Dios. Ahora, para poder mirar, deténgase allí, vamos a ir paso a paso. Para poder mirar y entender, vamos a desglosar y entender qué es unción. ¿Qué es unción? ¿Qué es la unción de Dios? ¿Qué la Biblia nos quiere enseñar acerca de lo que es unción? ¿De quién viene? ¿Qué es? ¿Qué provoca? ¿Qué hace?
¿Cuál es el derivado que quiere enseñar sobre la iglesia? Porque aquí miro que la unción enseña. La unción viene a enseñar, la unción le enseña a toda la iglesia. ¿Sí me entienden? La unción viene a enseñar. Cuando nosotros miramos toda la Biblia, nos damos cuenta y recopilamos en pocas palabras que desde el inicio Dios viene marcando y enseñando, manifestando físicamente la habilidad de sacar de la vid un fruto y machacar el olivo para del olivo sacar lo que suelta el olivo y sacar el aceite. En la escritura miramos desde el principio de Génesis que Dios viene a tratar de interpretar, a poner la imagen, a poner idea física de algo que había de venir después, sombra y figura de lo que había de venir. Y en el Antiguo Testamento miramos y observamos que al sacerdocio se le dio la orden, ¿sí me entiende?, de decir a la iglesia, a la gente, que trajeran olivos de la vid para machacar, para de ahí sacar el aceite de la santa unción para poder ungir al sacerdote. Miramos un ejemplo también, que cuando Jacob, ¿se acuerda usted?, iba saliendo de su casa por robar, por sustraer, por quitar la oración de su padre, el declaramiento, el decretar de su padre de que iba a ser el ungido a Esaú. Y viene Jacob y se viste, su madre lo viste, su madre le pone encima, porque Esaú era velludo y Jacob era lampiño. ¿Sí me entiendo? Le pone un cuero sobre su cuerpo, y como Isaac no miraba, solamente lo toca. La Biblia dice, la carne, la piel es de Esaú, pero la voz es de Jacob. Entonces ahí viene Isaac y bendice cuando él sale, cuando él huye, porque Saúl lo quería matar. Usted sabe la historia, pone una piedra y él al despertarse dice: este no es otra cosa que el lugar de Jehová, lugar apartado, preparado. Ahí saca un cuerno, ahí saca un cuerno preparado y ahí derrama aceite y hace un pacto, hace un compromiso, declara una palabra de venir a decir: si tú me guardas y me das de comer, yo traeré todos los diezmos, los traeré y los pondré acá. Lo que quiero mostrarle y dejarle saber, que Dios escoge la forma de cómo enseñarse, cómo mostrarse o cómo mostrar el Espíritu de Dios por medio de la vid. ¿Sí me entiende? Por medio de sacar de la vid, machacar y de ahí sacar aceite, donde venía a representar, donde venía a enseñar. ¿Sí me entiende? Que algo 4000 años adelante aparecería como la unción, como el ungido. Entonces, cuando usted mira en la Biblia que alguien lo ungieron, en el original quiere decir tirar aceite, tirar algo grasoso sobre la vida. ¿Sí me entiende? De alguien. Por decir un ejemplo, cuando ungieron a David, cuando viene el profeta y unge a David, primeramente hay que dejarse ungir. Segundamente hay que dejar que te echen, ¿sí me entiende? Que te pongan aceite sobre ti, que puedan derramar aceite, y después vino el Espíritu de Dios sobre él para darle autoridad, para quebrantar, para despedazar al oso y al león. Por eso en la Biblia, en el libro de Isaías, capítulo 10, el verso 27 enseña que la unción rompe el yugo. Se lo voy a leer para que pueda mirar, para que pueda observar lo que Isaías enseña. Capítulo 10, váyase conmigo allá sin perder segunda de San Juan. Entonces estamos mirando ya desde el principio. ¿Por qué? Porque lo que me interesa llevarlo a usted es de que la unción de Dios viene a enseñar. Entonces surgen preguntas sobre nuestra vida. Entonces la gente empezó a decir: oh, la unción está en él. Él tiene la unción del Santo. Entonces empezó a ser, si me entiende, una separación de que algunos tienen y otros no.
Y la Biblia me enseña que no. La Biblia dice que la unción está sobre todos. Porque ¿qué es la unción? La unción es el Espíritu de Dios manifiesto desde el inicio en una forma y una manera que Dios escoge para presentarse a la iglesia. ¿Sí me entiende? ¿Cómo presenta Dios al Espíritu de Dios? En el principio manifiesto sobre la gente, sobre Israel, por medio de la vid, y de la vid saca, ¿sí me entiende? De higos, de ahí sacan, lo machacan, de ahí sacan el aceite. Entonces el aceite era un simbolismo que usaban los patriarcas para una manifestación de una presencia, ¿sí me entiende? Para una declaración usaban eso. Ahora vamos acá. Por eso cuando David es ungido con aceite, por eso ungir, si me entiende, es apartado. Ungir es de derramar algo, si me entiende, grasoso, algo sobre la vida de alguien. Tiene que tocar, tiene que recibir la unción. Por eso el Espíritu de Dios se metió sobre el hombre que le reconociera, que le aceptara, para que la unción de Dios sobre tu vida te enseñara, te guiara y dirigiera. Entonces vamos acá, Isaías capítulo 10, el verso 26. Está en el 27, pero quiero dejarles saber algo. Dice: y levantará Jehová de los ejércitos. Pónmelo ahí, el verso 26, a ver si está, por favor, hijo. Dice: y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él. ¿Cuál matanza de Madián? En otra versión dice Siria. No sé si sea el 26. Amén, ahorita se lo van a poner ahí. Isaías capítulo 10, verso 26. Escúcheme bien. En una versión que leí, la palabra Madián es Siria. Dice, y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él. Dice: ¿cuál la matanza de Madián en la peña de Oreb? Y alzará su vara sobre el mar, según hizo por la vía de Egipto. Verso 27. Y caerá, dice, en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá por causa de la unción. El yugo será quitado de tu hombro, la carga será despedazada de tu vida a causa de la habilidad de la unción. Por eso la Biblia dice en el libro de San Juan: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Y quién te enseña la verdad? La unción del Espíritu de Dios sobre la vida de alguien. Entonces preguntaríamos nosotros: pastor, ¿en dónde está y cuál es la razón y la circunstancia por qué algunos tienen más que otros? ¿Sí me entiende? Es la pregunta tal vez que usted se haría. Pero realmente yo no creo, voy a decirle algo, yo no creo que Dios tenga en esa área, si me entiende, la actitud de decir: a este solamente le voy a echar un chorrito, a este le voy a echar, si me entiende, una cubetada, a este voy a tirarle, si me entiende, a un tinaco, a este voy a derramar sobre él, si me entiende, una pipa sobre él, a este voy a derramar el mar completo sobre su vida. El Espíritu de Dios no se mide de esa forma y de esa manera. Entonces, ¿dónde está el asunto que la iglesia tiene que aprender para poder quitar palabras que han confundido, que han detenido? Porque hay palabras que se han expresado mal empleadas y han formado una mentalidad sobre la vida de la iglesia que
le impide caminar, que le impide crecer, que le impide ser fructífero, porque recibió, porque no miró. Porque lo que yo quiero mirar y enseñarte en esta tarde es que la Biblia dice que la unción del Espíritu de Dios, y la unción es derramar algo grasoso, poner algo sobre la vida de alguien. Por eso es de que el Espíritu es necesario meterse sobre la vida de alguien para que el Espíritu de Dios te enseñe. Entonces el Espíritu de Dios es el que enseña. Por eso, y conocerás la verdad, pero para conocer la verdad es necesario tener la unción, y la unción es el Espíritu de Dios sobre la vida de alguien, para que ese alguien empiece a ser enseñado por el Espíritu de Dios, para que tenga la habilidad de caminar libre, empoderado y con libertad para hacer las cosas del reino de Dios. Entonces es una mentira que alguien tiene más unción que otra. La unción es el Espíritu de Dios. Usted está ungido, la unción de Dios está en usted. El problema es que uno y otro le dan más libertad. Aquí es donde entra la honra. Un ejemplo. Aquí es donde entra la habilidad. ¿Cuán oportunidad le das a que Dios te enseñe? Entonces yo preguntaría, pastor, explícame por qué unos tienen más que otras. Y si la unción está en mí, de cualquier hombre, la misma. Entonces, ¿dónde está el problema? Empiece a analizar eso, empiece a mirar en su mente dónde está el problema realmente. Porque uno, si me entiende, si Dios vino y no tiene medida está igual sobre todos, entonces ¿dónde está? Que en unos se manifiesta que en otros. Está en la actitud, en la mentalidad de que cada persona le dé libertad a que le enseñe. Está en la mentalidad de cada uno. Si me entiende, la habilidad de reconocerle y de honrarle a cada uno. Estamos ahí. Entonces, mire esto, la unción rompe, la unción quebra, la unción despedaza, la unción viene a romper todo, a quitar lo que por años la gente acumula y pone sobre su vida. La unción del Espíritu de Dios vino a darte la habilidad, la fórmula, la manera para que vivas una vida libre, una vida donde haya paz y tranquilidad y confianza en Él. Por eso cuando a David lo ungen, viene el profeta Samuel y lo unge, le pone y le derrama aceite. En ese momento viene el Espíritu de Dios y tiene el poder y la autoridad para despedazar el espíritu de pobreza, el espíritu de esclavitud, el espíritu de tristeza, de dolor sobre su vida, porque ahí entonces tenía poder para quebrantar al oso y al león que le provocaban pobreza, porque venían a robarle, venían a quitar y a comer las ovejas para llevarlo a la pobreza. Estamos acá, ¿sí me entienden? Entonces es bien importante mirar y observar. Ahora quiero que se vaya conmigo. Vamos a nuevamente al verso 27 de 1 de San Juan. Vamos al verso 27 en 1 de San Juan. El asunto quedamos claro que no es que unos tengan más que otros. No, es que unos le han puesto mayor prioridad. Es que unos le han dado la oportunidad y lo han honrado. Es que unos le han dado la habilidad de la obediencia. Es que unos, si me entiende, escúcheme acá, unos tomaron la decisión de honrarle, de obedecerle. Entonces me está diciendo usted, pastor, escúcheme bien, me está diciendo que la unción que usted tiene, yo la tengo, sí. Pero ¿por qué si tenemos los mismos años en Dios, usted es más usado que yo? Ahí está el detalle. Ahí está el detalle, dijera Cantinflas, ahí está el asunto. Ahí está, si me entienden, que yo, desde que lo recibí, soy obediente. Desde que yo recibí el Espíritu de Dios, vine a la obediencia. Empecé a obedecerlo cuando Él me decía, déjame esto. Cuando la Biblia me enseñaba a mí, me decía, deje de hacer lo otro, yo lo dejaba. Cuando el Espíritu de Dios venía y me hablaba, yo en ese momento, si me entiende, lo honraba porque sabía que era Él. Si me entiendes, sabía que Él era ahí conmigo y que estaba conmigo, y yo lo honraba, lo miraba diferente. Si me entiendes, si estaba sin camisa me ponía la camisa, si no me había lavado me lavaba, porque sabía que en ese momento Dios estaba visitándome, Dios estaba conmigo. Si me entiendes, si había momentos que Dios llegaba y la esposa está a un lado, le decía, permíteme tantito porque el Señor está hablándome.
Si me permites tantito, ahorita te atiendo. ¿Y dónde vas? Voy a hablar con Dios. ¿Pero por qué? Pero es que Dios me está hablando, ¿sí me entiende? Yo lo honraba. Hay un momento, ¿sí me entiende?, donde va a llegar. Va a llegar un día donde Dios llegue a media película de tu vida. Va a llegar a medio tarea de la cual estés haciendo. Va a llegar un momento para probarte que estarás viendo, ¿sí me entiende? A la 8, ¿cuál 8? ¿Sí me entiende? La de carros rápidos, ¿cómo se llama? Me la platican, como yo no sé mucho, ¿sí me entiende? ¿Cómo se dice? Factor de tiro es a la 8, si me entiende, tu pastor a las 7, ¿verdad? Pero esa, si me entiende que se ponen buenas, ¿verdad? Pero cuando saquen la 8 y que tú estés a la mitad, si me entiende, mirándola, habrá una voz que te diga, levántate, sal de aquí, levántate, vete a orar, vete a buscarme, ve a platicar conmigo, sal de tu casa. Y en ese momento, Dios vendrá. Si no eres capaz de dejar una película, si me entiende, a la mitad, ¿cómo serás capaz de poder dominar demonios? La gente que domina demonios y que tiene la autoridad para pararse frente a un demonio es aquel que es obediente al Espíritu de Dios sobre su vida. Porque cuando un demonio mira que tú eres obediente, él no tiene poder ni autoridad para tirarte a la cara, y tú tienes el poder para dominarlo, para gobernarlo y echarlo fuera. Porque hay un principio de obediencia sobre tu vida. Ahí está el detalle. Entonces, cuando miramos que uno tiene más o manifestación, unción que el otro, la palabra correcta, manifestación, la unción de Dios está sobre todos. La iglesia vino, el Espíritu de Dios vino a ungir a todos, y la unción de Dios está sobre ti porque Él te tocó, porque Él se metió, porque es la manifestación que le enseña la iglesia desde el Antiguo Testamento, que había de aparecer alguien de la vida y se metió en la iglesia para ungir a todos. Entonces hoy en la iglesia todos son ungidos, todos tienen la unción, a todos la unción les puede enseñar, dirigir. Pero entonces, ¿por qué yo miro que unos tienen más que otros? Porque unos oran más que el otro, porque unos honran a Dios, ¿sí me entiende? Porque uno sabe que cuando la unción está en un lugar, ¿sí me entiende?, respetan la unción, no se salen, respetan la unción, y esos los va a honrar Dios. Eso es bien importante, ¿sí me entiende? Porque si tú honras a Dios cuando está acá, tú honras a Dios, ¿sí me entiende? Apagando tu teléfono, ¿no? ¿Sí me entiende? Cuando tú honras a Dios, cuando en las actitudes de inclinarte delante de Él. Porque yo analizo algo, hermano, mire, la unción de Dios está en ti. Y la unción de Dios, una cosa es que tú no necesites que alguien te ponga la mano, pero otra cosa es que tú seas humilde para postrarte delante del Señor. Entonces eso es bien importante sobre nuestra vida. Vamos acá. Por eso Jesús, el autor y consumador de la fe, vino a la cruz del Calvario, murió en la cruz del Calvario, ¿sí me entiende? Y por el Espíritu de Dios echaba fuera los demonios, y Él dijo, les enviaré el Consolador para que en Él ustedes puedan hacer, dirigir. Y cuando la obediencia esté sobre ustedes y se dejen enseñar, entonces empezarán a mirar la manifestación de lo que yo puedo hacer en la vida de ustedes. Entonces, por eso una vida en el Espíritu es mucho más fácil vivirla. Vivir la vida en el Espíritu es mucho más fácil que vivir en la carne. Es un error grande vivir en la carne y no darle la libertad del Espíritu de Dios sobre nuestra vida. Se avanza más rápido. El Evangelio es más tranquilo, es más pasivo. El Evangelio es más extraordinario. Vivir en el Espíritu de Dios. ¿No estamos claros acá? Todos tienen unción. Todos tienen la unción del Espíritu de Dios sobre su vida. Todos estamos ungidos por Dios. Porque la unción es el Espíritu de Dios sobre la vida de alguien. Ahora, vamos a leer el verso 27 solamente para mirar el tema que estamos trabajando en esta noche. Dice, y en cuanto a vosotros, la unción que habéis recibido, no algunos, sino todos, de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que alguien os enseñe. No tenéis necesidad de que alguien os enseñe. ¿Quién les enseña? ¿Quién los guía? ¿Quién los dirige? El Espíritu de Dios sobre la vida de la iglesia. ¿Cuándo? Cuando hay una habilidad de obediencia y de discernimiento que es Dios. Ahí es donde entra la habilidad de saber, de entender y discernir cuándo es tu mente,
cuándo es Dios, ¿sí me entiende? Cuándo es a tu favor y cuándo es la voz del enemigo y cuándo es alguien. Hay 5 voces que usted debe de aprender a escuchar. Lo he enseñado siempre, pero lo voy a repetir. Escúcheme bien esto, por favor. Lo voy a repetir aquí. Esto es bien interesante. Hay 5 voces que ahí usted tiene que aprender a discernir para que el Espíritu de Dios le enseñe sobre su vida y haga un trabajo correcto de Él sobre tu vida para que no llegues a la actitud donde Dios te diga y no fue Dios, donde te habló tu mente y no fue Él. Entonces existe la voz tuya que te conviene. ¿Sí me entienden? Pastor, mire, está como me la recetó el doctor, se me hace que esa es la mía. Es tu carne, no es la que Dios te recetó. Un ejemplo, ¿sí me entienden? Un ejemplo. Voy a un ejemplo, ¿sí me entienden? ¿Estamos acá? Ok. Entonces, la otra voz, ¿sí me entienden? La otra voz es la voz de alguien. Porque todos tenemos esa actitud de comentarle a alguien. Todos. Por eso la Biblia dice en el libro de San Juan, capítulo 10, verso 3, que la oveja oye la voz de su pastor. ¿Sí me entienden? Y la primera actitud de una oveja es hablar con tu pastor. ¿Sí me entiendes? Es un principio. Es un principio. Es un principio. Es un principio fundamental bíblico. Esto no es autoridad, ¿sí me entiende? O manipulación. Donde es un principio. La oveja oye la voz de su pastor. Cuando ya alguien está preguntando, ¿sí me entiende? A otra voz. Porque no te va a detener, porque muchas veces déjame decirle que usted sabe que si le pregunta a otra persona, ya sabe lo que te va a decir, y te conviene, y porque te conviene, ¿sí me entienden? Porque hay gente por justificarse y por querer oír algo que le conviene, le preguntan, ¿sí me entiende? O tienden, ¿sí me entiende? A culpar. O tienden a preguntar, tienden a usar otras personas porque quieren justificarse delante de Dios de algo que están haciendo o van a hacer. Entonces la oveja oye la voz de su pastor. Entonces está tu voz, está la voz de alguien, está la voz del enemigo, y está, si me entiende, está la voz de alguna manera de lo que no te edifica. Entonces vamos acá. Fíjese, dice el verso, en cuanto a vosotros, la unción que habéis recibido de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que alguien os enseñe. Pero como la misma unción os enseña acerca de todas las cosas, dice, y es verdadera y no falsa, así como os enseñó, permanece en Él. Nos quedemos claros, para yo no equivocarme, y la unción me enseña, yo tengo que tener la habilidad de aprender a conocer la voz de Dios y aprender a obedecerle y acercarme, si me entiende, a la voz de Dios. Yo aprendí algo, le voy a decir, usted no está lejos de Dios, o Dios no está lejos de ti. Le voy a comentar algo y tal vez le ayude a 3-4. También le ayude a 3-4. Hay 3-4 personas que a veces se sienten que Dios está lejos de ti. Porque has hecho cosas, porque no has caminado correcta y sabiamente, porque a veces hay actitudes que creemos que Dios está lejos de nosotros. Déjeme decirle que el pecado no es la causa de que Dios está lejos de ti. Escúcheme bien y cápteme bien para que no me malentienda y no formemos un mal pensamiento de esto. Escúcheme bien. El pecado no es la causa de que Dios se aleje de ti. Porque el pecado no fue causa para que Dios se acercara. Si eras bien pecador y Dios se acercó, ¿sí me entienden? Se acercó a ti. ¿Estamos ahí? Entonces el pecado no es la causa para que Dios se acerque a alguien. Porque Dios se acerca a un asesino, a un drogadicto, ¿sí me entiende? A un hechicero, a un brujo, a cualquier persona Dios se acerca. Con el propósito de cambiarlo y transformarlo. Dios se acerca. Entonces el pecado no es causa para que Dios no se acerque. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces la gente a veces se aleja o dice Dios está lejos de mí porque he hecho una mentira, porque dijo esto, porque dijo lo otro, y eso está en la mente. Es una mentalidad que tenemos que aprender a cambiar. Yo me di cuenta, le voy a decir algo acá, me di cuenta que la iglesia formó muchos pensamientos, tiró muchas palabras sin entendimiento y formó, y en vez de acercar, alejó a la iglesia. Formó palabras, ¿sí me entiende? Y ideales. Entonces hoy miramos una iglesia que debate que el reino de Dios es comida y bebida, que no se debe de comer carne, ¿sí me entiende? Que no es permitido el pantalón, que no es permitido
permitido que la mujer se corte el pelo, que se pinte, que no es permitido esto. Y forman, si me entiende, de religión o de la iglesia algo que no edifica, que lo que trae es contienda y, si me entiende, comentarios y críticas entre uno mismo. Eso no es el reino de Dios. El reino es poder, autoridad, gobierno, dominio, entendimiento, la habilidad de caminar diferente, enseñando que el poder de Dios está sobre ti para vivir vida, una vida diferente de gobierno. Entonces, cuando se tiraron pensamientos, ideas sobre la iglesia, entonces en vez de acercar a Dios, alejaron. Entonces, por decir un ejemplo, se tiró: la unción de Dios no está en ti. Tú no tienes la unción. Entonces eso, en vez de decir acercar, lo alejaron. Y la unción está en todos. La unción de Dios está en todos. Pastor, yo estoy ungido, usted está ungido. Pero ¿por qué no se manifiesta la unción que tengo? Ahí está el asunto, donde tú entras a darle habilidad, donde tú entras a honrar, donde tú entras a bendecir, donde hay principios. Si me entiende que hay una unción, usted se inclina, usted tiene actitudes de humillación delante del Señor, usted tiene respeto a la casa, usted tiene habilidades de cuidar, si me entiende, de alimentar, de honrar. ¿Dónde está Dios en tu corazón? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad en tu vida? ¿Sí me entiende? Porque el que manifiesta una unción, ese pasa orando, ese pasa leyendo, ese pasa dándole tiempo a que el Espíritu de Dios le enseñe. Entonces miramos un ejemplo. Váyase a Lucas conmigo, capítulo 4, el verso 18. Porque la idea de Dios de alcanzarte es para llevarte a una mejor vida, para llevarte a un mejor futuro, para llevarte a algo mejor. A veces creemos que el evangelio es sufrir, el evangelio es llorar, el evangelio es ser el mártir, si me entiende, del diablo. Y eso es mentira. Nos sacó para todo lo contrario. Nos sacó para todo lo contrario, si me entiende, para todo lo contrario. Dios alcanza a la iglesia para llevarlo en una vida y una actitud diferente, una forma de pensar diferente. No para recibir palos del diablo, no para ser atacado por el diablo, sino para entrar a manifestar quién es Dios. Ahora, fíjese acá. El verso 18 dice: el Espíritu del Señor es sobre mí. ¿Por cuanto qué? ¿Por cuanto qué? Fíjese ahí como dice: por cuanto me ha ungido. Por cuanto me ha ungido. El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Y qué es ungir? Es derramar, es poner, establecer algo sobre la vida de alguien. Y es lo que vino a hacer Dios, ¿sí me entiende? A derramarse, a darse, a meterse sobre la vida tuya. En el Antiguo Testamento miramos que Dios enseña a la gente para formar la mentalidad de que ordena preparar aceite para después derramar sobre la vida de la gente, para derramarle sobre la vida de la gente. Pero ese es un ejemplo manifiesto, visible del Antiguo Testamento sobre la gente, para que después fueran y recibieran el Espíritu de Dios sobre nuestra vida, y Él dirigiera y tomara el control y te enseñara. Entonces es importante que usted entienda, fíjese: y el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué te ungió? ¿Cuál es la razón y el propósito de ungirte, de venir, derramarse sobre tu vida? Para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonarlos, dice, para pregonar a los cautivos y libertad a los ciegos, y vista, dice, a los ciegos, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Dice: y enrollando el libro lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y él dice después: y esto se ha cumplido hoy delante de vosotros. Se ha cumplido delante de vosotros. Yo quiero decirle algo interesante acá. Cuando nosotros como iglesia entendamos y comprendamos razón, circunstancia, propósito por el cual el Espíritu de Dios ha venido sobre nuestra vida, entonces daremos la habilidad de darle tiempo, de darle espacio y de darle la oportunidad que venga a enseñarnos.
A mí me parece que nosotros solamente hemos acumulado días de culto, pero que no nos hemos detenido realmente a dejar que el Espíritu de Dios enseñe sobre nuestra vida. A mí me parece que nosotros hemos caminado, si me entiende, bajo una cultura donde nos hemos formado y donde nos hemos parado en una actitud de no querer obedecer, de no querer venir a escuchar la voz de Dios sobre nuestra vida. Y eso ha afectado. Algo interesante voy a decir, que cuando alguien declara algo, cuando alguien viene a tomar decisiones, muchas veces, si me entienden, los afectados sobre nosotros mismos. Una persona decía el jueves aquí en la mañana, no sé si los que lo escucharon, vino y decía, uno mismo se hace daño por las decisiones que uno toma, por las, si me entiende, esta persona tiene su mamá que se levanta a las 6 de la mañana y por teléfono, sin mirar, con diálisis 3 veces a la semana, y ella se levanta todos los días a las 8 de la mañana, si me entiende, a conectarse con 8 personas de México, a orar 3 horas, si me entiende, por toda la iglesia y la humanidad en esta tierra, si me entiende. Y una hija dice, yo tengo el vivo ejemplo de Dios en mi casa, pero uno mismo se hace daño. Es increíble, es interesante que alguien que tiene diálisis 3 veces a la semana, que alguien que no mira desde hace 10 años y hace un trabajo, si me entiende, que creo que aquí nadie hace, que nadie, no lo estoy paliando, no me vea mal, si me entiende, pero que nadie hace, que no hacemos, porque se conecta con 8 personas y esas 8 personas pasan 3 horas orando por la iglesia, si me entiende, por la iglesia mundialmente. No ve, va 3 veces a la semana y se pasa 5 horas a que una máquina le limpie toda la sangre, lleva 10 años ciega. Dios la alcanza, si me entiende, la alcanzó hace unos años, la alcanzó, y hoy hace un trabajo extraordinario, porque se ha dejado dirigida por Dios, está haciendo un trabajo, si me entiende, extraordinario, que Dios realmente hablará las manos el día que la lleve, el día que la levante, el día que termine su turno, pero ha dado un ejemplo, un ejemplo y una tarea a la iglesia de que sí se puede, de que sí se puede lograr, de que sí se puede hacer algo, de que sí se puede hacer un granito de arena, de que sí se puede ser parte de la ayuda al reino, de que sí se puede hacer algo en el nombre de Jesús. Usted está completo, respira, usted tiene 2 pies, 2 manos, tiene entendimiento, pero solamente hemos acumulado día del culto, pero nos falta detenernos a que el Espíritu de Dios nos enseñe, nos lleve a toda verdad y conocimiento, para que la unción de Él sobre nuestra vida podamos proclamar el reino de Dios, podamos proclamar las buenas nuevas, podamos levantar las manos y libertar al cautivo, poderle levantar las manos y dar vista a los ciegos, declarar la sanidad sobre la vida del enfermo. Usted puede, porque la unción de Dios está en usted, la unción de Dios está en usted. Para eso Dios se metió sobre el Espíritu se metió sobre la vida del hombre, para venir aquí, para empoderar sobre el pecado a la gente, para ayudar y para bendecir. Esa es toda la idea del Espíritu de Dios. Mira el verso, cómo está, analícelo por favor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué me ungió? ¿Para ganar dinero de la unción? No. ¿Para presumir la unción? Tampoco. ¿Para caminar como pavo real? Tampoco. ¿Para hacer árbol de hojas? Menos. ¿Qué es eso, pastor? Le voy a enseñar. El árbol de hojas o la gente de hojas es la gente que aquí aplaude y canta, y no es malo hacerlo, pero que en su casa tiene un vocabulario, pero que en su casa tiene un genio, pero que en su casa no guarda silencio, pero que en su casa, ¿sí me entienden? ¡Guau! Te desconozco, mi amor. Mejor vivamos en la iglesia, porque ahí eres ¿sí me entiende? La Teresa de Calcuta. Esa es la gente de árbol que tiene solamente ramas. Perdónenme acá, pero usted ya no está para andar hablando, si me entiende, malas palabras. Usted ya no está para andar rezongando lo que le toca. Usted ya no está para andar diciendo, si me entiende, a cosas que no van.
Usted no está para agarrar el teléfono y fíjate, manita, fíjate. Y fíjate. Usted no está para eso. Usted ya no está para andar levantando contienda en contra de su hermano. Usted ya no está para esas ondas. Usted ya no está, si me entiende, para esas actitudes. El Espíritu de Dios no se metió para eso. El Espíritu se metió sobre tu vida. Por eso es que a mí me parece que hay gente que no se ha detenido a darle oportunidad al Espíritu de Dios para que sea manifiesto razón y circunstancia por el cual el Espíritu de Dios vino sobre la gente. Entonces ahí está el detalle y ahí está el problema. Que alguno entiende para qué vino, que alguno entiende para qué lo llamó, que alguno entiende para qué Dios lo predestinó y que alguno entiende para qué la unción del Espíritu de Dios se metió sobre la vida de alguien. ¿Sí me entiende? Esto no es para que seamos grandes nosotros, sino para que sea grande Él, a favor de la gente que está enferma. Por eso usted se mete con Dios y ora con Dios. Por eso usted se levanta en la mañana. Por eso usted viene a la oración. Por eso usted se levanta día tras día con el propósito y la responsabilidad de orar todos los días, de leer la Biblia todos los días. Porque hay alguien que necesita una palabra. Hay alguien que necesita la unción de Dios manifiesta sobre tu vida. Para que levantes la mano y al levantar la mano algo sucede, algo empieza a pasar. Y esa unción romperá el yugo porque declarará a alguien. Alguien sentirá la presencia de Dios. Alguien sentirá el aplauso. Dios me está dando, me está tocando. Esa palabra profética es para mí. Esa palabra es para bendecirme. Y ese alguien dirá, perdóname Dios. Y provocaremos que alguien que era pecador y que entró pecador salga de aquí limpio, transformado y cambiado y con la oportunidad de entrar al cielo. Y esa es realmente lo que tenemos en nuestra vida. Por eso me parece a mí que usted necesita mirarse de afuera para adentro. Me parece que usted necesita ponerse un espejo y empezarse a mirar para adentro y saber qué tiene. Yo te vengo a decir que la unción de Dios está en ti. Vengo a decirte que la unción del Espíritu de Dios está sobre tu vida para sanarte, para restaurarte, para ayudarte y para bendecirte. Que el Espíritu de Dios está sobre ti para llevarte a toda verdad y a todo conocimiento. Porque el Espíritu de Dios sabe, el Espíritu de Dios es el que te enseña, el que te redarguye. Yo he dicho esto muchas veces, ¿saben? Cuando usted tenga dudas, cuando usted tenga preguntas, pregúntele al Espíritu de Dios porque Él te enseñará. Él te enseñará, Él te guiará. Detente. Antes de preguntar a Chona y a Juana y antes de juzgar y criticar, pregúntale al Espíritu de Dios y Él te va a enseñar. Él te va a redarguir, pero dale tiempo. Dale tiempo que te enseñe. Cuando usted no entienda algo y no comprenda algo, inclínese al Espíritu de Dios, porque ahí está el que enseñará, el que nos llevará a toda verdad y a todo conocimiento. El Espíritu de Dios te enseñará. Ahí no está cancelando que usted ya no tenga un maestro, tenga un pastor. Ahí no está cancelando, si me entienden, las autoridades. Ahí no está cancelando que usted se quede en casa ya, porque el Espíritu de Dios es el que te enseña. No está enseñando eso. Ahí está enseñando algo que el Espíritu de Dios te enseñará, traerá claridad sobre tu mente. ¿Sí me entiende? Un ejemplo. ¿Sí me entiende? Alguno dice, wow, yo como que eso no va. Yo traigo una semana, ¿sí me entiende? Sabe que la palabra alabanza, y puedo decir esto acá, lo voy a emplear más adelante, pero un ejemplo, a veces nosotros decimos algo sin entender ni comprender. Porque no preguntamos, porque caminamos en la carne y no en el Espíritu. Pero por cierto ejemplo, la palabra en el hebreo, a la palabra alabanza tiene aproximadamente 7 derivados, 7 palabras de alabanza que se dividen. Y una de ellas es la palabra halal. ¿Sí me entienden? La palabra halal significa expresión de adoración y alabanza física y corporalmente. Gloria a Dios. Alabanza es en hebreo una de las excepciones, porque son 7 alabanza. Una de las excepciones de las 7 es la palabra halal. J-A-L, halal. Y esa es expresión física, corporal, manifiesta a algo. Gloria a Dios, aleluya, santo. Entonces, hermano, a veces usted mira que en una alabanza alguien está así. Y 3, 4 dicen, diabólico, emoción, satánico. ¿Sí entienden?
Y realmente que cuando tú en tu mente, tú te glorificas y lo haces para Dios, wow, eso es extraordinario. ¿Sí me entiende? Hace un tiempo yo fui a un lugar y yo miré a una mujer, si me entiende, americana. Estaban cantando en español. Cantando en español, pero era americano. Y solamente con la música, si me entiende, solamente con la música, estaba haciendo unas expresiones así extraordinarias para el Señor, moviendo su cuerpo extraordinarios. Que realmente, cuando es en el Espíritu y tú captas en el Espíritu, con el Espíritu, porque cuando alguien en el Espíritu y tú estás en el Espíritu y lo captas en el Espíritu, entonces se mira, se siente. Y dices, wow, extraordinariamente. Algo bellísimo y extraordinario, ¿sí me entiende? Pero a veces en nuestra vida nos han puesto palabras que nos han detenido en vez de glorificar a Dios. ¿Sí me entienden? Nos han parado y detenido. Porque yo he analizado y he entendido que hay palabras sobre la vida de la iglesia que en vez de empoderarla la han atado y le han quitado el poder y la autoridad que debería de tener. ¿Sí me entiende? De expresión y se carece del significado original de lo que algo la Biblia enseña. ¿Sí me entiende? Entonces, la palabra adoración y alabanza en una de sus expresiones es manifestar corporal y físicamente, ¿sí me entiende? Con tu cuerpo todo. Y el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todo tu ser. Y es el primer mandamiento. Entonces, cuando yo salto y cuando yo brinco, yo lo hago para Dios y lo hago para Él, no es emoción, no es diabólico. Estoy haciendo una expresión bíblica, si me entiende, de revelación extraordinaria sobre mi vida para honrarlo y bendecirlo a Él. Porque si de eso se trata, entonces David estaba, pero si bien endemoniado cuando él remolineaba, un ejemplo, si me entiende, no estaba cansero. Él cuando llevaba el arca del pacto, él remolineaba, y remolinear es dar vueltas en el aire. La palabra remolinear es dar vueltas en el aire, y él expresaba de esa forma y de esa manera cuando llevaban el arca. ¿Sí me entiende? Cuando llevaban el arca hacia Belén, hacia la tierra o el lugar donde él iba a establecer, que iban a construir el templo, a él y Salomón, y él pone los planos y todo, después Salomón lo edifica. Entonces cuando llevaban cada 7 pasos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el arca era detenida y los sacerdotes, los 5, 4 que le llevaban y el que la dirigía, cada 7 pasos sacrificaba un buey, sacrificaba un cordero, cada 7. ¿Usted se imagina cuántos sacrificios hizo en tantos kilómetros de distancia? Cada 7 pasos que la arca daba, la detenía y ahí sacrificaba un cordero de adoración y alabanza para el Rey de Reyes. Había expresión, ¿sí me entiende? Había una manifestación de adoración y alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y remolinear es dar vueltas en el aire. Cuando Mical, su esposa, llega a la casa, ella estaba en la casa y él llega, entonces, bonito te has visto, le dice, bonito te miraste, enseñando las nalgas delante de todas las criadas. Y él dice, yo ahí aún me haré todavía más vil. Y desde ese momento él no vuelve a tocar a su mujer, él no vuelve a acercarse a ella, porque en el tiempo del rey, en el tiempo de los reyes, para que una mujer pudiera acercarse al hombre, tenía que pedir permiso, ¿sí me entiende? Que tener permiso para poderse acercar, ¿sí me entiende? Hoy hasta nos pegan, ¿sí me entiende? Hoy ya nos maltratan y todo, hoy nos mandan, nos gritan, ¿sí me entiende? Hoy no digas nada, hoy cállate, ¿sí me entiende? Y en aquel tiempo era otra cosa, ¿sí me entiende? Pero no estamos en el Antiguo Testamento, ni tampoco estoy ahí porque no ese es el tema, ¿sí me entiende? Pero sí quiero enseñarle en el nombre de Jesús que tenemos nosotros que tener cuidado y venir a preguntar. Venir nosotros en el nombre de Jesús a preguntar cuando no entendemos algo, a que el Espíritu de Dios y la unción nos enseñe sobre nuestra vida. Porque un problema yo he visto que lo que no entiende lo interpreta de acuerdo a su forma y a su manera, que es más fácil, ¿sí me entienden? Porque es más fácil decir esto, ¿sí me entiende?, que pagar un precio por. Es más fácil, ¿sí me entiende?, a escuchar lo que alguien me dijo y decir lo que alguien me dijo que yo meterme a investigar. Porque hay tanta gente que dice, hermano, yo sé, y sabe que
que me gustaría decirles? No sabes, escuchaste de alguien, pero no sabes. ¿Sí me entiendes? Porque hay personas que a veces dicen, pastor, fíjese que yo creo esto, yo sé. No, tú no crees, no escuchaste. Porque no has escuchado, no has leído, no te has documentado, no has mirado la Biblia, solamente te teniste en el YouTube a mirar a alguien y de ahí sacaste un pensamiento de lo que él piensa. Pero investigaste tú, nada. ¿Verdad que sí? Y el que está en el YouTube no sabe la forma y manera que lleva el crecimiento en la iglesia y no te conoce. ¿Verdad que sí? Ok. Listo. Entonces, fíjense, vamos acá. Sigamos el siguiente versículo, váyase conmigo. Entonces, ¿para qué es la unción? Para beneficio. Me gloria sea el Señor. Amén. Ahora, váyase conmigo en el libro de Corintios, segundo de Corintios, capítulo 1. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 1, y le avanzamos en el nombre de Jesús. ¿Qué lo tiene? Amén, gloria sea el Señor. Fíjese ahí, cuando usted lo tenga ahí, segunda de Corintios, capítulo 1, termino con este versículo. Amén, gloria sea el Señor. Sería complicado, iglesia, le voy a decir algo. Sería complicado que después de esto yo no tome la habilidad de detenerme a escuchar el Espíritu de Dios. No tome la habilidad de hacerle caso y no tome la habilidad de darle un tiempo sobre mi vida. Es necesario que usted tome un tiempo. Es necesario que usted tome un tiempo para atender la voz de Dios, para escuchar la voz de Dios, y Dios te enseñará a toda verdad. El Espíritu de Dios y la unción de Dios está sobre ti para enseñarte, para guiarte y para traerte al conocimiento y la verdad. Cuando tú le das un espacio, cuando le das un tiempo y cuando te detienes a escucharlo a Él. Aprenda a escuchar la voz de Dios, aprenda a distinguir las voces, aprenda a hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. Aprenda a hacerlo, amén. Aprenda a hacerlo. A veces nosotros queremos justificarnos y no escuchar la voz. Terminamos ahí. Segunda de Corintios capítulo 1, el verso 20, ¿ya está conmigo? Amén. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por nosotros a gloria de Dios. Dice nuevamente el verso, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por nosotros la gloria de Dios. El verso 21 dice de esta forma, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que dice nos ungió, y el que nos ungió es Dios, y el que nos confirma con nosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Dice el verso 22, el cual también nos ha sellado y dado la prenda o las arras del Espíritu en nuestros corazones. En su Biblia dice arras, en esta versión dice prenda. Nos ha sellado, nos ha dado, si me entiende la actitud, dice el cual también nos ha sellado y dado las arras o la prenda del Espíritu en nuestros corazones. El verso 21 dice de esta forma y dice de esta manera, el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos confirma con vosotros en Cristo dice, y el que nos ungió es Dios. La vida de la confirmación entre uno y el otro es el Espíritu de Dios sobre la vida de cada uno. El siguiente ejemplo, argumento para creer, dice, Él también nos ha sellado y dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ese es el sello, esa es la manifestación y esa es la habilidad de la iglesia de poder entender y comprender la vida de una persona cuando el Espíritu de Dios está sobre cada uno.
quiero dejarle en el nombre de Jesús, entendiendo en esta tarde que desde el principio podemos mirar que Dios viene enseñando y Dios viene tratando de trasladar sobre la mente y la vida de una persona, de sacar de la vid aceite, derramarlo sobre las personas porque era necesario recibirlo, era necesario derramarlo. Por eso cuando, escúcheme bien, cuando a Jesús les dice que era necesario comer de su sangre y comer de su carne, muchos se dan la vuelta. Pero Pedro dice, les dice Jesús a sus discípulos, ustedes también quieren irse, ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde vamos a ir si solamente tú, solamente Él? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El único que tiene palabras de vida eterna es Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. La manifestación del sello, de la identificación de una persona, es el Espíritu de Dios sobre la vida de alguien, la unción de la vida de alguien. Por eso yo me voy a dar la tarea de enseñar las manifestaciones del Espíritu de Dios y cómo un hombre en el Espíritu debe de hablar y debe de comportarse y dirigir su vida por medio del Espíritu de Dios. Las manifestaciones visibles, palpables de Él sobre la vida de alguien, porque para poder discernir y entender que Dios está en alguien es por medio del Espíritu de Dios, porque está sellado, porque está apartado y porque lo ha vestido, le ha dado las arras del Espíritu de Dios en su corazón. Desde el inicio miramos que Dios viene enseñando, viene dejando saber que era necesario recibir, era necesario meterse, era necesario ungir la vida de una persona para que Jesucristo viniera a ser Él el que ungiera la iglesia por medio del derramamiento del Espíritu de Dios sobre la vida de las personas. En el Antiguo Testamento es el aceite y hoy es el Espíritu de Dios que provoca la unción sobre la iglesia para la manifestación de atraer el Espíritu de Dios sobre una generación que cambie, que trascienda y que lleve una vida diferente. Gloria a Dios, aleluya. Por eso le conviene a usted darle habilidad, que el Espíritu de Dios te ha transformado y cambiado, pero déjale oportunidad que te enseñe. ¿Cómo hacerle, pastor? Quita tu yo. Quita tu yo y quita tu actitud y la habilidad de que tú crees y tú sabes. Porque hay gente que cree que sabe, hay gente que cree que puede y hay gente que cree que tiene la razón. Y cuando eso está más que Dios sobre nuestra vida, difícilmente podremos avanzar o difícilmente será visible. Por eso es necesario bíblicamente morir al viejo hombre, morir a lo que yo creo, morir a lo que yo pienso, morir a mi cultura, morir a lo que yo sé, para que Dios deposite lo que Él es y lo que Él sabe sobre mi vida. Mientras alguien viva, yo creo, yo pienso, esto es lo que yo he aprendido, y cancelas lo que el Espíritu de Dios quiere trasladar sobre tu vida, entonces difícilmente Él te enseñará y te guiará. ¿Sí me entienden? Y hay muchas cosas sobre nuestra vida que creemos que sabemos, que creemos que tenemos la razón, pero lo que tenemos que mirar es los frutos de la gente, los frutos. Porque es increíble, ¿sí me entiende? Es increíble. Le voy a poner un ejemplo. Es increíble que alguien que no tiene frutos pueda decir que está bien y culpar a alguien que se mira los frutos sobre su vida, la vida de la persona, y creer que él está mal. Entonces hay un problema de identidad. Hay un problema en nuestra mente que nos cuesta llegar a reconocer y a entender y a comprender realmente la Biblia. Entonces, cuando usted mira que alguien tiene frutos, usted nos dice, le pregunta, ¿cómo le hiciste? Porque yo llevo 10 años o 5 años y no he mirado los frutos que tú tienes. Porque tienes frutos de amor, porque tienes frutos de misericordia, porque he mirado que Dios te usa, porque estás avanzando y yo estoy quedándome. ¿Qué estás haciendo? Pero el problema más grave es tratar de culpar
creyendo que yo estoy bien por no reconocer que mi forma de pensar, mi forma de actuar y mi actitud y mi cultura no me dejan a mí a dar un resultado de fruto sobre mi vida. Y ese es un problema, el creer que yo estoy bien. El otro problema grave también es tomar la decisión de mejor aislarme, de mejor irme, de mejor salirme y no reconocer, ¿sí me entienden? Y ese es un problema también, porque no actuar la humildad, la mansedumbre y venir a humillarme delante del Señor para que mi vida sea transformada y cambiada. Entonces, por eso es que la Biblia enseña, esto no es cuestión de nombre, la Biblia enseña que es necesario morir. ¿Morir a qué? Morir a mi yo, morir a mi cultura, morir a mi forma de pensar y morir, si me entiende, a lo que estorba sobre mi vida para dejar que el Espíritu de Dios empiece a gobernar y eso trae una transformación y una manifestación espiritual a favor de la gente. Entonces empezarás a mirar el resultado de una vida agradable, una vida útil. Y déjame decirle que sentirse útil, mirar vidas cambiadas, mirar que el plan de salvación cambia la vida de una persona, mirar un alcohólico que cambió, mirar un drogadicto que cambió, mirar un asesino que cambió, mirar una persona que es mal hablada cambió, mirar a alguien que su vida estaba destruida y cambió, hay una satisfacción extraordinaria que nos llevará a nosotros a decir, vale la pena, realmente vale la pena orar, realmente vale la pena llorar, realmente vale la pena sufrir, realmente vale la pena el sacrificio, que no es sacrificio, si me entiendes, sino la actitud de poderte, que cuando aquel come, tú ayunas, cuando aquel anda en el cine, tú estás orando, que cuando aquel está en casa durmiendo, tú estás aquí en la iglesia, que cuando aquel está en casa en Facebook, tú estás orando, que cuando aquel, si me entiende, está mirando el chisme, la farándula, usted está leyendo la Biblia, que cuando aquel está haciendo nada, tú estás haciendo algo en Dios. Entonces, después de que Dios te usa y traes un resultado, podrás mirar, valió la pena. Realmente valió la pena, y vale la pena el poder mirar a alguien cambiado, porque la satisfacción que se puede sentir de ser usado en Dios es extraordinariamente que no se puede comprar y que solamente Dios permite sentirla en la vida de una persona, porque el que te habla puede decirte realmente lo que es el poder saber que una persona ha cambiado, que he presentado el plan de salvación, que he visto de muerte a vida, que he visto pasar de una persona del infierno al cielo, que he visto una vida transformada, que he visto vidas cambiadas, hogares que realmente te dicen gracias porque fuiste usado para que Dios me cambiara. Y eso no tiene precio, no se puede comprar. Solamente Dios provoca el sentirlo para poder decir realmente no ha sido en vano lo que hemos hecho, lo que tú has hecho en mí, si me entiende, de la acción y actitud que hemos hecho el Espíritu de Dios y yo por la obediencia. Porque cuando hay obediencia, mientras tú estás haciendo algo, el Espíritu de Dios te dice, haz esto, ¿sí me entiende? Cuando venimos a esa actitud, entonces empezaremos a mirar resultados y frutos sobre nuestra vida. Servir a Dios es bien fácil. Fácil. Servir a Dios es bien fácil. Termino diciéndote, servir a Dios es fácil, fácil, fácil. La Biblia dice que sus mandamientos no son difíciles. No son gravosos sus mandamientos. ¿Dónde dice eso, pastor? Primera de Juan capítulo 3, ahí está. Sus mandamientos no son difíciles. Sus mandamientos son fáciles. Es cuestión de decisión. Es cuestión de decirle a Dios, aquí estoy. Úsame, ayúdame. Fácil. ¿Se puede? Sí se puede. Sí, amén. Sí se puede. Él te va a auxiliar, Él te va a ayudar, Él te va a bendecir. Y Él vino a cambiar tu vida. ¿Cree que no va a llegar a ayudarte? ¿Cree que no va a ayudarte, a auxiliarte cuando estés en un área? Claro que sí. Él va a estar ahí para auxiliarte, para ayudarte y para bendecirte. ¿Qué tenemos que hacer? Darle la oportunidad en el nombre de Jesús. Está Martín, llámamelo por ahí y váyase poniendo de pie en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Póngase de pie en esta tarde. Denle la oportunidad al Espíritu de Dios en el nombre de Jesús. Denle la oportunidad a que Dios te enseñe, que Dios te dirija. Haz morir tu yo, haz morir tu pensamiento, tus ideales. Haz morir las cosas que te alejan, que te estorban. Haz morir lo que te hace daño, lo que